Y se le presenta en sueños a don Antonio, porque él fue, digamos, bueno, está ese antecedente que cuentas tú de los alumnos, de los alfabetizadores, pero digamos, en la entrevista que le hicimos a don Antonio, él es la primera vez que dice que lo sueña. Que lo sueña, sí. Se le aparece y probablemente, no probablemente, sino es que don Antonio quedó huérfano de padre muy pequeñito, ¿no? Y su padrastro, él quería ir a la escuela, pero el padrastro no estaba muy de acuerdo en que fuera a la escuela. Entonces le regaló un lápiz y le dijo, cuando se te acabe este lápiz, ve a la escuela, pero cuando se te acabe el lápiz, te sales de la escuela. Entonces él cuenta que lo estuvo usando hasta el último, ¿no? Casi con las uñas escribía para no salirse de la escuela, y finalmente lo mandaron como boyero a llevar unas cabras o vacas, no sé, al monte. Y es ahí, en esas largas horas que pasaba en el monte solo, seguramente se quedó dormido y apareció en sus sueños un anciano, Gregorio Popocatépetl, que le pidió, que le preguntó más bien si sabía tejer listones, estambres, eran estambres, que eran más pequeñitos. Y él dijo que no sabía, y entonces le dijo, pues tienes que aprenderlo porque eso lo vas a hacer el resto de tu vida. Y esos estambres que le encargó Gregorio Popocatépetl tejer son los listones que se tejen en la danza de la varilla. Y año con año él cumple con este compromiso, ¿no? Entonces viene de ahí el nombre también, ¿no? Ya, digamos... Pero lo tenían en Osolco, el nombre. Y lo tenían en Nealticán. ¿Sabes por qué? Porque en Osolco estaba, en esa época seguramente, con don Trinidad Grande... No, don Manuel. Manuel Jiménez. Porque Trinidad era el de Nealticán, ¿no? Era el abuelo de Estefanía. Ajá, pero es que trabajaban juntos. Trabajaba junto el papá de don Antonio con don Manuel Jiménez de Osolco y con don Trinidad Grande de Nealticán. Claro. Los tres iban juntos al volcán. Y cuando muere el papá de don Antonio, los otros dos tiemperos no ven, digamos, tienen un cierto recelo con don Antonio porque lo ven muy joven, ¿no? Sí. Pero finalmente lo aceptan, aunque nunca hubo una camaradería, digamos, como la que hay en el estado de Morelos, ¿no? Sí. Están organizados en una congregación, en fin. Fíjate que don Manuel, el tiempero de Osolco, que por cierto le decían quiampero, una síntesis, digamos, una composición entre quiampero y tiempero, quiaclasque y tiempero, sí. Quiampero. Quiaclasque debe venir de quiahuitl. Quiahuitl es lluvia. Ajá. Es lluvia. A lo mejor sí, es algo así como el sacerdote de la lluvia. Sí. Sí. Bueno, aunque la interpretación de doña Estefanía era esa. Sí. Pero sí, tienes razón, quiahuitl es lluvia. Pero bueno, don Manuel nos contaba, Fabricio, los que estuvieron ahí, que salía en las mañanas y hacía sonar las campanas de la iglesia, anunciando cómo iba a ser el tiempo del día de ese. Que leían, eso ya nos han contado, ¿no? Sí. Leían las nubes en la Malinche, quizás hasta el pico de Orizaba, sabían cómo se iba a comportar y más o menos daban el parte meteorológico. Sí. Eso es fantástico. Sí, claro, porque son los grandes observadores del movimiento de las nubes. Pero tú me contaste, de hecho lo hiciste conmigo, en la Volcana, ahí un poquito, ahí en la cascada, no al lado, hay una piedra en nombre, ¿el Rostro se llama también? No. Ahí te presentó a ti. ¿Fue don Manuel el que te presentó con la Volcana en náhuatl? No, fue don Trinidad Grande. Pero ese es otro Trinidad Grande. ¿De dónde era de Trinidad Grande? De Nealticán. De Nealticán. De Nealticán. Yo no podía trabajar pasaron muchos años para poder trabajar con don Manuel Jiménez y con don Trinidad Grande, porque era como traicionar a don Antonio, ¿no? Como no tenían muy buena relación, era como, y don Antonio me hablaba de ellos no muy bien, que digamos.
y los otros dos eran más discretos, pero yo no me podía acercar a ellos porque hubiera sido como una deslealtad con don Antonio, ¿no? Hasta que finalmente se dio la oportunidad y no hubo problema, los acompañé y ahí me presentó don Trinidad con la Iztaccíhuatl en la cascada, ¿sí? Fue muy, muy conmovedor eso. Sí, y luego tú lo hiciste en castellano, me presentaste tú, como ya la conocías, me presentaste. También fue muy emocionante para mí. Otra vez. Oye, pero es que esa ceremonia es tan entrañable, ¿no? A mí me sobrecoge quizá más la de la Volcana, ¿no? Esto de las mujeres recogiendo las piedritas en la cascada, ¿no? Sí. Y hay una relación diferente. Doña Anselma, que le llevaba sus calzoncitos color rosa, porque no debía llegar blanco, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. En cambio los de Osorco llevaban blanco, se peleaban entre ellos. Era un poco para echarse la culpa si les fallaba el pronóstico, ¿no? Sí, claro, los colores tienen mucha importancia, ¿no? Porque, claro, una cruz es un instrumento mágico, ¿no? Sí. Que recoge las fuerzas del cielo y las proyecta sobre los campos de cultivo. Entonces, es muy importante con qué vas tú a ataviar esa cruz. Pero claro, aquí hay una diferencia simbólica de acuerdo al grupo, ¿no? A los diferentes grupos. Hay unos que piensan que el blanco atrae las nevadas y el frío y el granizo. Sí. Para otros eso no tiene importancia y el blanco es, digamos, el sinónimo de pureza. Entonces pueden meter flor de nube o alcatraces o otras flores. El rojo jalaría calor para algunos, ¿no? Para otros es la sangre de Cristo. En fin, hay toda una simbología ahí. Pero visto en conjunto, entonces, efectivamente, si tú te enteras de que en otro lugar están usando colores que no corresponden a tu simbología, pues entonces ellos son los responsables de que el clima no esté en orden y no esté trabajando bien. Yo digo, ¿te acuerdas? Es una pena que se haya desvirtuado totalmente en manos de los mayordomos de Xalitzintla el ritual. Es una historia larga que no viene al caso contar, pero han difamado a don Antonio diciendo que se clavó un dinero que por supuesto que nunca se clavó. Y eso lo distanció de los mayordomos. Y ahora... Porque en este momento iba con los mayordomos. Sí, claro, y fue durante décadas con los mayordomos. Sí. El mayordomo del Señor de Chalma y del Señor del Sacromonte. Son los dos Cristos que acompañaban, las dos mayordomías que acompañaban al tiempero. De hecho, le iban a pedir, digamos en febrero, cuando se comienza a barbechar la tierra, ahora ya cambiaron un poco las fechas, le iban a pedir que se iba a necesitar para acompañarlo, a pedir la lluvia, en fin, al cumpleaños del volcán el 12 de marzo, luego 2 y 3 Hasta su cumpleaños de San Antonio también lo celebraban. Exacto, sí. Su santo, pues. Sí, su santo. Pero lo celebraban porque también hay unas botellas con líquidos mágicos, líquidos poderosos que crean un arco iris entre dos cerros que protegen los cultivos, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es cómo se ha desvirtuado esto y ahora el Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos está convocando en las redes, lo hizo hace 2 o 3 años y lo seguirá haciendo, a una excursión al Mictlán, que no tiene nada que ver. Sí, es cierto. La gente del Parque Nacional está preocupada porque de repente van 300 personas con comida, platos de unicel. Emparejaron el camino, ¿no fue ese? Sí, sea para que entraran mejor los camiones. Ya es un espectáculo turístico, es como vender chiles en nogada, ¿no? Exacto, sí. En agosto. Sí. Y eso pues es una pena porque, digamos, la zona es muy interesante, la región da para mucho, para hacer días de campo. El ayuntamiento está evidentemente en todo su derecho de promover turísticamente el municipio, pero no a costa de desvirtuar un ritual que tiene una larguísima tradición, incluso prehispánica, ¿no? Sí. Entonces... Tú lo registras eso. Sí. Cuando fuimos a redactar Julio y yo,
Julio llegó con un entero de libros y yo, ¿pero qué es esto, Julio? Si no es tu examen profesional. No, es que aquí viene todo, Fray Diego Durán, Pedro Ciruelo, me quedó muy grabado. Bueno, en fin, entonces, claro, este es un documento lleno de erudición de Julio que combinamos con un intento de reportaje que no nos quedó mal. No, quedó bastante bien. Payán verdaderamente quedó alucinado, fascinado, etcétera. Bueno, pero esas cosas, Julio, yo creo que ustedes los antropólogos, en particular tú, deberían de describir qué pasó. Yo creo que aquí hubo varios procesos. Primero, la erupción, sí, porque la erupción convirtió un poco en mercancía al tiempero y a los que querían ser tiemperos, sí, ¿no? O sea, todo el mundo, el tiempero, pero era así, de cotorreo, sí, el tiempero dice, ¿no? Era como ir a entrevistar al Milamores en Cholula, ¿no? El brujo. Ese es un episodio. Y otro episodio que me parece a mí muy importante es el de la subida en el año 95, cuando subimos, pero que todos los pueblos del entorno, ya con la erupción, dijeron, está haciendo erupción porque ya no vamos a las ceremonias. Y te acuerdas que se organizó San Lucas Atzalan y fue a buscar a don Antonio, que don Antonio vivía de vender pistaches en la Ciudad de México, ¿no? No estaba y encontraron a su rezandero, a Nazario. Y le dijeron, contigo, ¿cuánto nos cobras? Ahí la cosa ya empezó a mercantilizarse. Subimos todos, es el famoso episodio donde don Antonio le dice al representante del grupo de Atzalan, ¿no? ¿Tú qué le trajiste al volcán? Dijo. Y el del grupo de Atzalan dijo, yo traje un traje de guerrero azteca. Juega. ¿Y usted qué, don Antonio? A mí me pidió en sueños una revelación que trajera un traje de licenciado. Así es. Bueno, entonces, tanto el traje de guerrero azteca como el de licenciado se colocaron en las cruces. Y entonces ahí ocurrió un fenómeno que a mí, aquí lo tenemos en una foto, mala foto, porque nadie sacó una buena foto. A ver, ¿quién toma esto? O sea, en las cruces. Y entonces algún mayordomo le fue a decir al cura que había ocurrido tal cosa. Entonces el cura injertó en pantera y empezó a atacar a don Antonio y al culto. No sé si a ti te tocó que el 2 de febrero que se bendicen las semillas del año siguiente, hablamos del 96, como todos los años las señoras van con su chiquihuite, con sus semillas de maíz, de frijol, a las cuales les agregaban piedritas que recogían en la cascada de la volcán, como un factor de fertilidad, supongo, ¿no? Sí, bueno, para que vayan bendecidas esas piedras. Ajá, pero esas piedritas se las llevan al cura, sí, y el cura les echa la bendición. Exacto. Y es importante que estén bendecidas porque esas piedras se colocan en las esquinas del terreno de cultivo y protegen la siembra. Pero entonces el cura, que ya sabía que ponían piedritas, dijo, ¿y esas piedritas qué son? Sí. No, pues son las piedras, no voy a bendecir. Claro. Y entonces se negó el cura. Decía que era idolatría. Exacto. No voy a bendecir yo esos chiquihuites con esas semillas porque tienen las piedras, ¿no? Sí. Así que no. Y entonces las señoras se fueron tristes, preocupadas, porque ¿de qué se trata esto? Y entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, a ver, recojan las piedritas y pónganlas abajo. Claro. Entonces las escondieron más abajo. Ya, señor, échale la bendición. Las bendecía de todos modos. Pues sí. Pero es un episodio importante, porque me parece a mí que ahí es cuando empiezan a dividir el culto que era aceptado popularmente entre todo el pueblo prehispánico, ¿no? Con la iglesia, con el ritual propiamente que el cura decidía cuál era. Ahí hay un punto, nomás lo dejo como para hipótesis, ¿no? Y luego el otro episodio es cuando Culturas Populares va a apoyar el culto a los volcanes y les da 50,000 pesos. Sí, ese es el problema, ¿no? Ese fue más bien unos tipos de Culturas Populares, ya no voy a decir ningún otro nombre por ahí, va y le dice, vamos a apoyar... El programa de PACMIC. Uno de esos. Sí. Vamos a apoyar el culto. ¿Cómo? Dando dinero. O sea, ¿qué concepto es ese de apoyar? Sí, fue un error de un antropólogo, porque yo creo que no se deben financiar los eventos religiosos, porque se rompe la red de colaboración. Durante décadas vimos cómo
iba la gente, los mayordomos colaboraban con fruta, con tortilla, el guajolote, en fin. Y eso crea toda una red de colaboración, una red colectiva para sostener el culto. Si de pronto le inyectas dinero de fuera, venga de donde venga, pues esa red se deshace. Y entonces le quitas el sustento social al culto.